El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poder llegar en esta hora a su lugar de descanso, de trabajo, o quizás mientras usted se desplaza. Muchas gracias por permitirme llegar a su vida a través de esta red de social. Le damos gracias a Dios y sabemos que Dios obra a medida de que caminamos en Él. Yo le invito que en este momento me permita elevar una oración a Dios por tu vida. Vamos a pedirle a Dios que te bendiga. Vamos a pedirle al Señor que guarde tu vida, tu corazón y todo tu ser. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, porque cada día tú nos llevas de victoria en victoria. Hoy yo clamo por cada persona que en esta hora me está viendo a través de la internet. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas de una manera poderosa en ellos. Clamo por la vida de ellos, Señor. Te pido a ti, Padre Celestial, que obres milagros en la vida de ellos. Que obres, Señor, prodigios en la vida de ellos. Que tu nombre sea glorificado y exaltado. Y que cada persona en esta hora pueda recibir un toque tuyo, Señor. Padre, por eso venimos a ti en esta hora. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Porque solo tú eres el Dios grande, poderoso. Eres tú el Dios grande y sublime, Señor. Por eso nos humillamos bajo tu mano. Porque tú nos creaste. Tú nos hiciste a tu imagen y conforme a tu semejanza. Somos creación tuya. Y hoy, como creación tuya, venimos con un corazón contrito, humillado, porque sabemos, Señor, que tú no lo desprecias. Por eso nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, porque a través de Jesucristo, tu Hijo, tú pagaste un gran precio por nosotros, Señor. Y por eso en esta hora te damos gracias, Señor. Mira aquellas personas, Señor, que quizás se encuentran atravesando una dificultad en su vida personal, que están atravesando una situación económica, que están atravesando, Señor, en esta hora por un valle de sombra y de muerte. Yo clamo a ti por ellos, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que tú te acuerdes, que tengas misericordia, Señor. Que ellos, Señor, puedan entender el propósito que tú tienes para ellos. Que ellos puedan entender, Señor, en sus vidas, que Padre amado, tú eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios sublime. Eres Dios misericordioso. Tú quieres que nos acerquemos a ti. Tú quieres, Señor, que confiadamente vengamos a ti. Porque igualmente, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú eres el camino, la verdad y la vida. No podremos irnos a ningún lugar. Si nos fuéramos a lo más alto, allí es tu trono. Si nos escondiéramos en lo más profundo de la tierra, allí es el estrado de tus pies. Si nos fuéramos al oriente o al occidente, tú todo lo llenas. Por eso venimos a ti en esta hora. Mira aquellas personas que se encuentran enfermas. Reprendemos toda enfermedad de esos cuerpos. Los echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda atadura, toda ligadura, todo aquello que te esté impidiendo en esta hora recibir sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo echamos fuera de tu vida. Lo echamos fuera de tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, glorifícate, Señor, de una manera poderosa. Padre, glorifícate de una manera sobrenatural.
Padre, tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Tú no cambias, Señor. Tú no cambias, Padre amado. Por eso venimos ante tu presencia con acción de gracias. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, una vez más, por permitirnos en esta hora llegar a cada lugar donde usted se encuentra. Hoy seguimos con nuestro tema y tenemos un tema bien interesante y lo hemos titulado Melquisedec, rey de Salem. A ver, don Juan Esteban Gómez. Melquisedec, rey de Salem. Primero el creer, luego la circuncisión. Primero el creer, luego la circuncisión. Hoy estamos en la parte 3. No hemos salido del capítulo 4, versículo 9. Estamos todavía estudiándolo en Romanos, capítulo 4, versículo 9. ¿Por qué nos hemos detenido? Porque es importante y el Espíritu Santo quiere acrecentar en tu vida la fe y el creer a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham fue llamado en un tiempo de gracia. Y en ese tiempo de gracia le creyó a Dios. Y luego, una vez cree a Dios, comienza a caminar en Dios. Y a medida que camina en Dios, comienzan a evidenciarse obras. Y esas obras muestran la fe y la esperanza que tenía Abraham en Dios. Por eso el apóstol le pregunta a aquellos gentiles que estaban en Roma. Leamos los Romanos 4:9. Dice la Biblia de lenguaje sencillo. Pero esta felicidad es solo de los que están circuncidados o también de los que no lo están. Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. ¿Por qué se resalta la fe? ¿Por qué se resalta el creer en Dios en la vida de Abraham? Recordemos que los lectores tenían en su mente el final que vivió el patriarca. Pero es que el Espíritu Santo hoy quiere decirte a ti y a mí, y la Biblia en general, que debemos nosotros perseverar en el reino de Dios. Tú y yo debemos perseverar. ¿Qué es la perseverancia? Un continuar. A pesar de, tú debes continuar. Perseverar en el reino de Dios a pesar de qué. Nosotros nos enmarcamos en un tiempo. Nosotros nos preocupamos por lo que perece. Por ello, el Señor nos anima a pesar de cualquier necesidad a perseverar en el Señor. Mire algo que me llamó la atención hoy, que lo encontramos en Mateo, capítulo 15, versículo 22. Una mujer de esa región, que era del grupo al que los judíos llamaban cananeos, se acercó a Jesús y le dijo a gritos: Señor, tú eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Yo me imagino a esta mujer gritando. Yo me imagino a esta mujer llamando la atención. Y él decía: ayúdame, decía esta mujer. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Una mujer cananea está reconociendo en Jesús su autoridad espiritual. Está reconociendo en Jesús que es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el Salvador que Dios habló por los profetas en el Antiguo Testamento. Y ella le grita
Ella llama la atención, pide ayuda, auxilio. Mi hija tiene un demonio y está sufriendo mucho. Pero Jesús no le hizo caso. Dice la Biblia. Jesús no prestó atención. Pero los discípulos se acercaron a él y le rogaron: atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. Jesús les respondió: Dios me envió para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ayúdame. Y viene una expresión que quizás suena fea, pero era usada en ese tiempo. Jesús le dijo: no está bien quitarle la comida a los hijos para echársela a los perros. Pero la mujer le responde: Señor, eso es cierto. Pero aún los perros comen de las sobras que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: mujer, tú sí tienes confianza en Dios. ¿Qué estaba haciendo ella? Perseverando. Mujer, tú sí tienes confianza en Dios. Lo que has pedido se hará. Y en ese mismo instante su hija quedó sana. Perseverancia. A mí me llama la atención de este pasaje es que la Biblia hace énfasis en decir que es una mujer cananea. Una mujer cananea era de la descendencia fenicia que moraba en Palestina, aunque era de la simiente semítica, eran paganos. No habían aceptado la justicia de Dios. No habían recibido en sus vidas, en otras palabras, la religión judía. Ella conoció de la fama de Jesús, por lo cual sabe que estaba en su tierra. Si Jesús está en su tierra y Él puede, o es la persona única que tiene el poder para sanar a su hija, ¿qué debía hacer? Ella tenía que correr, ella tenía que buscar. Pero el Señor le dice, a pesar de que ella le implora y le dice: Señor, tengo un problema. Señor, tú eres el Mesías. Ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio. La hace sufrir mucho. Ella reconoce que Jesús es el Mesías. Pero es que no basta solo con reconocer. Tú puedes decir: sí, Jehová, oh Dios, envió a Jesucristo a la cruz del Calvario. Y te persignas. Y quizás tú dices: pero es que también la Virgen María. No. O tú crees plenamente en Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no ha buscado a nadie, sino solamente ha enviado a Jesucristo su Hijo, para que todo mundo se concentre en Él, crea en Él y sea salvo. Esta mujer lo reconoció. Muchas personas quieren recibir solo de labios y decir: Señor, tú eres mi Dios, pero en su corazón tienen un ídolo que los aleja de Dios. Los discípulos le ruegan. Es algo curioso y yo me puse a estudiar. Mire qué compasión de los discípulos. Esos discípulos del Señor verdaderamente sentían algo por la gente y le dicen al Señor: Jesús. Ellos le dicen, pero sus discípulos se acercan y le dicen: atiéndela, atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. Mire que esa acción de los discípulos no fue motivada por compasión, no fue motivada porque querían que ella recibiera un milagro de Jesús. Ellos le dijeron: atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. En otras palabras, nos está haciendo mala fama.
En otras palabras, nos está haciendo quedar mal en una tierra de cananeos, porque los judíos no pasaban por ese sector, sino ellos preferían dar toda una vuelta de tal manera que no tocaran a aquellos pecadores e impuros que Dios no se fijaba en ellos, según ellos. Así que los discípulos no sintieron compasión. Y el Señor dice que ellos no sentían compasión. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús muy claro le dice a la mujer: no está bien quitarle la comida a los hijos para echársela a los perros, a los perrillos. Los perrillos era como se le calificaba al gentil alejado de Dios. Un perrillo es aquel que no es hijo. Un perrillo es aquel animal que no tiene entendimiento, sino mueve la cola porque sabe que es su amo. Pero de ahí no pasa. Así que en ese tiempo había esa expresión. Y Jesús le dice a esta mujer, conociendo el corazón de los discípulos, diciéndole: no está bien que lo que es para Israel yo lo dé a gentiles. Pero ellos en ningún momento le dijeron y le insistieron: no, Señor, tu misión es ayudarla. No, ellos querían salir de paso. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Tú vienes al Evangelio porque te han oído y has oído que X persona, desde que se entró al Evangelio y se volvió un evangélico, ¿cómo ha prosperado? Entonces la gente viene buscando al Evangelio creyendo que ahí va a haber la solución a todos sus problemas. Otra persona quizás fue sana de alguna enfermedad y tú vienes al Evangelio creyendo de que Dios te va a sanar. Y cuando tú ves que en tu vida ni tu problema económico ni tu enfermedad se solucionan, te desinflas, te hieres y sales hablando mal del Evangelio. Así que el Señor le dice a sus discípulos: ¿por qué se preocupan por abogar a alguien a los cuales ustedes no tratan bien? El Señor dijo ese refrán. A veces el refrán no suena mal, dependiendo la forma y a quien tú lo digas. Si tú a alguien de manera jocosa le dices: pero es que ¿por qué se trata así cuando hay algo como hoy atendiendo a un cliente? Me acuerdo que yo le dije: pero ¿para qué se da esa vida? Y de una manera jocosa él lo tomó. Pero si yo le hubiera dicho: ¿para qué se da esa vida?, el otro dice: ¿a usted qué le importa? No, la blanda respuesta quita la ira. Así que el interés que había en los discípulos era que ellos pensaban en sí mismos. Pero ellos no veían a la mujer como una oveja perdida. No veían a la mujer como lo que Dios había enviado a Jesucristo a rescatar. Por eso vemos que la mujer toma esta referencia y se la hace recordar al Señor y obtiene de parte del Señor compasión. ¿Por qué? Porque ella perseveró. La mujer que le respondió: Señor, es cierto. En otras palabras: Señor, tú viniste a la casa de Israel. Señor, tú viniste a los judíos. Sí, es cierto. Pero es que también los perrillos tienen derecho a comer de las sobras. Ella no le dijo: lo que tú trajiste, Israel, dámelo. No, ella dijo: alguna sobra, algo de lo que haya quedado, yo también puedo participar. Y ese granito pequeño fue lo que hizo que en la mujer se explotara en una gran bendición. Así que no te engañes. No es por la forma que tú ores. Hoy alguien me decía: ¿usted no me puede copiar esas oraciones que hace? Yo le dije: no, pues ¿cómo se la voy a copiar si es que sale de mi corazón?
entonces tendría que llevarme usted a su casa y yo cada nada darle una oración. No. ¿Sí ves la diferencia? Dios quiere que salga algo de ti. ¿Tú qué sacas con tomar lo de otro, hacerlo para tu vida y luego salir con laureles y diciendo, es que no, ten cuidado? Así que se nos habla de una mujer cananea. Ella era descendiente de los fenicios. Así que podemos ver y observar cuál es tu manera de acercarte a Dios o qué evangelio te presentaron. Hoy vemos que la gente habla de ciertos ministros. En determinado momento todo el mundo los idealizó, todo el mundo los entronó, todo el mundo los puso en un estatus y cometieron un error. Y como ya no está en ese estatus, ya no es mi ídolo, ya no es mi todo, lo desmerito y tengo que reemplazarlo por otro. Deja todo eso de lado, busca al Señor, porque la salvación es personal. Dios no te va a llamar y te va a decir que observaste tú de fulano, que hizo fulano, que hizo sultano. Entonces, de acuerdo a eso, a ti te corresponde este juicio. ¡No! Despierta. Dios es personal. ¿Qué evangelio recibiste? ¿No solucionó tu problema y estás desanimado? Recuerda que el evangelio es la puerta que abre la vida eterna. El evangelio en la tierra es la puerta que abre, tú la abres para la vida eterna. Por ello es necesario que tú y yo andemos como peregrinos y extranjeros. Esto es lo que el Espíritu Santo le está hablando a los gentiles de Roma. Peregrinos y extranjeros. ¿Por qué? Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo y te repito, es pues la fe, la certeza, la esperanza de algo que yo no veo, pero va a suceder, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y mire cómo era que Abraham había vivido antes de ser circuncidado. Abraham, Isaac, Jacob, todos los hombres de la Biblia andaron, caminaron por la fe. Por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, morando en tiendas de Isaac, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El evangelio es eso, es creer que Jesucristo me salvó, que con su sangre preciosa me limpió, y que esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es lo suficiente que necesito yo para acercarme a Dios. Y comienzo a leer la Biblia, y comienzo a orar, y comienzo a perseverar. Perseverar. Mire lo que dice Hebreos 11:10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que ellos perseveraban en su andar con Dios, sabiendo que su transitar por la tierra era efímero, no duradero, pero les abría la puerta para la vida eterna. ¿Qué puerta tú has abierto en el evangelio? Porque es que Melquisedec tiene un papel importante en la vida de Abraham. Porque Abraham era un hombre que Dios le había prometido tener una descendencia. Pero su esposa era estéril. Es como cuando a ti alguien te llama y te dice
toma este carro. Y tú miras el carro, no sabes manejar. Y tú dices, pero tienes que coger ese carro e irte ya y ir a tal lado. Y tú, pero ¿cómo hago? No sé manejar. Así era, en esa dimensión es que estaba Abraham. Dios le dice, te daré una descendencia. Pero Sara era estéril. Entonces, ¿qué Dios quiere hacer con cada uno de nosotros? Segundo, Dios le hace y le dice que para tener una descendencia debía poseer tierra. Así que el tener una descendencia sin tierra es imposible para el llamado que Dios le hizo a Abraham. Por ello, la tierra sin descendencia carece de significado para el llamado que recibió el patriarca. Así que el patriarca comienza a andar en la dimensión de Dios. ¿Cuál es la dimensión de Dios? Tú tienes que ser entendido. ¿Qué haces o qué acción es la que te lleva o te conlleva a hacer algo? Mire lo que dice Romanos capítulo 4 versículo 10. Romanos 4, 10. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Y eso es lo que estamos estudiando hoy, el antes. Así que Abraham ya llevaba un transitar con Dios, un caminar con Dios. Se le prometió descendencia, se le prometió tierra, pero su esposa era estéril y la tierra ya la estaba recibiendo. Ya estaba recibiendo las promesas de Dios, pero no tenía descendencia. Así que sale de sus padres, se separa de su sobrino, libera a su sobrino, y una vez que libera a su sobrino, recibe un botín, el cual no era pequeño. Y tan pronto recibe ese botín de la liberación de su sobrino, o sea, va y liberta a alguien, y en acción de gracias se encuentra ¿con quién? Con Melquisedec. Abraham reconoce que caminaba en la fe de Dios porque caminaba con Dios. Mire lo que dice Génesis 14, 19. Vámonos para Génesis capítulo 14, versículo 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Se pone bueno, ¿sí o no? Abraham le da los diezmos de todo. Usted dirá, este ahora va a pedir plata. Este ahora va a salir con quién. Establezcamos. Abraham estaba en un tiempo llamado por Dios de gracia. No bajo la gracia. Estaba en un tiempo en el cual Dios por gracia lo llama. Abraham libera a su sobrino Sara. Tiene un botín de guerra. Y sale a su encuentro Melquisedec. Y entrega a Melquisedec los diezmos. O sea que el diezmo es de la ley. No, porque Abraham estaba antes de la ley. ¿Es de la gracia? No, porque Abraham estaba en un tiempo de gracia. Entonces, ¿el diezmo de dónde viene? De su accionar y de su tiempo de gratitud para con Dios. Para con Dios. Mire
lo que dice el escritor a los hebreos. Él se suma al decir que mayor es Jesucristo que la ley, porque el padre de los judíos tuvo su experiencia. Escúchelo bien, el padre de los judíos antes de la circuncisión tuvo su experiencia con el sacerdocio, pero según el orden de Melquisedec y no de la tribu de Leví que estableció Moisés. Dios rompe los esquemas. Dios rompe los esquemas. Como Dios te trate a ti, no tratará a tu esposa. Como Dios trate a tu esposa, no te tratará a ti. Como Dios trate a la esposa de X, no tratará a la tuya. Como Dios trate al esposo de fulano de tal, no te tratará a ti, porque Dios es un Dios personal. ¿Por qué sale Melquisedec y recibe los diezmos de Abraham? ¿Por qué? Porque en el dar hay una gran bendición. Y yo no te voy a pedir dinero. Hemos pedido a Dios que bendiga nuestra empresa, para que la iglesia que nos invite a predicar, como ya ha pasado, nosotros sufragamos nuestros gastos. Nosotros sufragamos nuestro alimento, nuestro todo. Porque no queremos ser carga para nadie. Tampoco hemos tomado el evangelio como una ganancia. Lo hacemos porque de gracia hemos recibido y de gracia damos, y porque el llamamiento y el ministerio es irrevocable. No porque lo haya recibido de alguien, no, porque Dios te llama, y si Dios te llama, te capacita, y si Dios te capacita y tú con esa capacitación comes y comes, llega un día en que te explotas. Dice Hebreos 7:1, el sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Mire que cuando Abraham tomó de lo que había obtenido como ganancia, no se apegó a ello, sino en acción de gracias dio a Dios. Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, lo haces en acción de gracias. Versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todos. ¿A quién Abraham le dio los diezmos? A Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Jesucristo. Cuando tú y yo damos la ofrenda a la iglesia, la ofrecemos directamente a Jesucristo. Que el pastor haga con ella lo que haga es problema de él y Dios. Pero yo cumplo con dar en gratitud a Dios de lo que he recibido. ¿Por qué se registra que Abraham dio de los diezmos de todo? Y se lo dio a Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Dice la Biblia, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Y si usted mira detenidamente su Biblia, se va a dar cuenta que todo lo rey está en mayúscula. O sea que se atribuye al Rey de Reyes
Señor de señores, Jesucristo mismo. Melquisedec era Cristo mismo. Cristo mismo sale al encuentro cuando Abraham obtuvo una victoria. Cuando tú tienes una victoria en tu ámbito secular, ¿a quién le das la gloria? Primeramente, a tu estudio. Primeramente, a tus cualidades. Primeramente, a tu intelectualismo. O tú dices, primeramente doy la gloria a Dios, porque Él me dio la capacidad y la sabiduría para obtener tal cosa. O tú eres el que sales diciendo, hermanos, estuve en un ayuno y gloria a Dios en el ayuno, Dios. No, la embarraste. Porque la Biblia dice que cuando sale Abraham, da el diezmo de todo. Y yo no me imagino que ese diezmo tuvo que ser algo pequeño. Tuvo que ser algo de dimensiones grandes. ¿Por qué? Versículo 3 de Hebreos 7. Hebreos 7:3. Dice la Biblia: Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea que antes de la ley, Abraham ofreció al mismo Cristo el diezmo del botín que él logró. Interprétalo tú como quieras. Pero la Biblia dice, versículo 4, considerad pues cuán grande era este. ¿Quién? Melquisedec. A quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Cuando tú des algo a la iglesia, despréndase de lo que das, porque se lo estás dando al mismo Dios. Ahora tú tienes que mirar qué hace la iglesia con lo que tú haces, en el buen sentido de la palabra. Saber que ha hecho X cosa, X otra cosa, y tú ves y apoyas. Esa es la manera de nosotros hacer nuestros diezmos. Nosotros como empresa diezmamos. Nosotros como empresa apoyamos. Nosotros como empresa ayudamos. Pero eso sí, no me vayan a caer todo el mundo allá, no. Lo hacemos a la persona que nosotros vemos, la iglesia que vemos que está surgiendo, que se está esforzando, la iglesia que realmente está tomando ese dinero para expandir el evangelio. Lo hacemos. Mire lo que dice Hebreos 7:5. Hebreos 7:5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. O sea que el escritor está diciendo, según el orden que Dios estableció a través de Moisés, de la tribu de Leví, tenían la orden de tomar los diezmos. Pero dice la Biblia algo que a mí me ha sorprendido. Dice la Biblia, es decir, sigamos leyendo, Josué, Hebreos 7:5, dice, ciertamente, ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea que está diciendo el escritor, el orden de Leví o la tribu de Leví sale de Abraham. Pero, versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos,
tomó de Abraham los diezmos y le bendijo al que tenía las promesas. Mire la verdad bíblica. No solo Abraham le creyó a Dios, caminó con Dios y recibió la promesa de Dios. No, sino que tomó de los diezmos y en acción de gracias se los presenta a Cristo mismo. Y con ello logra obtener la bendición de aquel que, aunque tenía promesas, no se apegó a las promesas, sino actuó en fe, desprendiéndose de lo material. Es increíble. Hasta aquí el patriarca no tenía descendencia. Hasta aquí el patriarca tenía una promesa de que nacería descendencia. Pero él no se apegó a ello. No, tú me diste esa promesa, Señor. Sí, tú me la diste. Ah, bueno, demuéstralo con todo. No, ay sí. No, Señor, pero que íbamos tan bien, nos estábamos entendiendo. Pero es que tú tocaste el área financiera. No, yo que voy a enriquecer a otro. Tú cállate, cumpla con Dios. Porque cuando tú lo haces con un corazón sincero, por eso aquí se cae de peso todo pacto, toda promesa, todo. ¿Por qué? Porque yo no puedo mover a Dios porque haga algo, motivado por algo, logrando obtener algo. No, Abraham se encontró con Cristo mismo. Cuando vio a Cristo, reconoció que era Cristo. Y coge de su botín, dice, sí, tú eres Melquisedec. Tú eres el que puede recibir esto que corresponde a Dios. Esta ofrenda que corresponde a Dios. Y estamos hablando de dinero, de cash, de money. Y la ofrece. Así que el escritor de Hebreos hace esa comparación y dice, bueno, si Abraham, no existiendo el tiempo, ni existiendo el ordenamiento de los sacerdotes según la tribu de Leví, ofrece a Melquisedec algo, cuanto más tú y yo en este tiempo. Mire lo que dice la Biblia, Hebreos 7:7. Y sin discusión alguna, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. O sea, según el orden de Leví eran hombres mortales, recibiendo de hombres mortales los diezmos. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos. Lo que tú hagas, bendice a tus hijos. Tú eres un hombre que cumples con tus diezmos, traes bendición para ti, y en esa bendición que traes tú para ti, bendices a tus generaciones. Porque la Biblia muestra y dice, sí existió un sacerdocio levítico, pero ellos ya habían recibido la bendición de parte de su padre, el patriarca Abraham, cuando él a Jesucristo mismo le ofreció los diezmos. Versículo 10. Versículo 10 de Hebreos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Quién sale al encuentro del hombre de las promesas? Jesucristo. Jesucristo ha salido a tu encuentro. Pero quizás cuando Él sale, preciso en ese día, tú, ¿para qué diezmar? Imagínese, ¿qué necesidad tiene de yo dar? La embarraste. La embarraste. ¿Por qué?
vemos que Abraham no dice la Biblia que dijo, no, pero usted quién es, a ver, muestre sus cartas. No, él reconoció. Versículo 11 de Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? En otras palabras, está diciendo la Biblia que Abraham, antes de circuncidarse, cumplió con Jesucristo su área económica, diezmó de lo que había recibido como botín. ¿Cuál es tu actitud para con Dios? ¿Cuál es tu actitud para con Él? Porque Dios está estableciendo que en el tiempo que Abraham anduvo antes de ser circuncidado, entramos nosotros bajo el sacerdocio de Cristo. Entramos nosotros bajo el sacerdocio de Cristo. ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia. Versículo 11, Josué. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Versículo 12. ¿Por qué cambió el sacerdocio necesario? Es que haya también cambio de ley. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta sacerdote distinto. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Versículo 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que establezcamos lo que está diciendo el apóstol. Lo que está diciendo el apóstol a los romanos es que antes de la circuncisión, Abraham había manifestado
un caminar con Dios que le acercó a la misma presencia de Jesucristo. Ya había transcurrido un tiempo. Por eso empecé hablándote de la perseverancia. Persevera. La Biblia tiene miles y montones de versículos que nos hablan acerca de perseverar. Perseverar. Perseverar aparte de que tú no eres sano. Perseverar aparte de que tú no eres millonario. Perseverar aparte de que tu familia te haya dejado. Perseverar aparte de que el mundo te aborrezca. Perseverar. Abraham perseveró. Y fue tanto que el mismo Jesucristo sale a bendecirle. Por eso es que vemos una vida en Abraham próspera. Porque Dios tiene que mirar en ti si tú eres o no apto para recibir las bendiciones que Dios te tiene aquí en la tierra, que son algo incomparable. O sea, no tiene semejanza a lo que vas a recibir en el cielo. ¿Por qué? Porque si tú en la tierra le muestras a los demás la gloria de Dios, tú demuestras en la tierra los planes que se han planeado para ti en el cielo, tú evidenciarás al mundo, al diablo y a todo lo que haya de que más poderoso es el que está contigo en tu libertad, en tu libre albedrío, que el que está en el mundo. Por eso la Biblia nos enseña, y es fundamental que entendamos la pregunta que el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos. Devuélvete, Josué, Romanos 4:9. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el apóstol le está diciendo, bueno, Abraham vivió en felicidad y en justicia para con Dios porque se circuncidó. Leámoslo, Romanos 4:9. Dice, pero esta felicidad es solo de los que están circuncidados o también de los que no están. Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Confió en Dios. La única manera que tú salgas de tu problema es si confías en Dios. A pesar de lo que venga, de la burla de tu familia, del menosprecio de la empresa quizás donde trabajas, del menosprecio de todos los que quieran. Déjame decirte que si tú caminas y perseveras, quizás todo mundo se burle de ti al comienzo, pero cuando tú vas caminando y confiado de la mano del Dios Todopoderoso, no importa lo que los demás digan o hagan, tú vas caminando con aquel que te dice, mírame a mí, porque el cielo he preparado para ti, y el cielo no es nada comparado con la tierra. Hace poco descubrieron que en el cielo se está fabricando el oro como nada. Unos aducen de que es ya el desgaste de ciertas estrellas, pero lo que la Biblia nos enseña es que nuestra morada celestial está bañada en calles de oro, casas de oro, y todo lo que tú mires será oro. Esa es la riqueza que Dios ha prometido para los que le son fieles en la tierra. Pero si tú no eres fiel en lo poco, en lo mucho Dios no te puede poner. Si tú en la tierra eres tacaño, mezquino para con Dios y mostrar tu libertad de hacer algo para agradar a Dios,
pues en el cielo, ¿qué vas a poder recibir? Abraham miraba y todos los patriarcas miraban y decían, verdaderamente, a pesar de que cuando se encuentra Abraham con Melquisedec, no tenía hijos, no estaba ni siquiera Ismael, no estaba nadie, porque más adelante en el versículo de Génesis 15 comienza Abraham a decirle, pero Señor, me has bendecido tanto, tengo tantas riquezas, me has prosperado, pero no tengo descendencia. ¿Para quién será todo esto? ¿Será que lo va a heredar mi hijo de mi sirviente? ¿Será que él lo va a heredar? Y Dios le dice, no lo va a heredar. Y el jueves vamos a estudiar algo que marcó la vida de Abraham. Una solución a una respuesta de Dios. Una solución humana a una respuesta divina. A veces en nuestro caminar con Dios, Dios sale a nuestro encuentro. Y una vez reconocemos que es Dios que salió a nuestro encuentro, Él nos bendice. Y Él quizás ha prometido algo para tu vida. Y tú comienzas a buscar la manera de hacerlo en tus fuerzas. Y te equivocas. Y quizás eso que hiciste va a marcar tu vida. ¿La va a marcar? Sí, la va a marcar. Pero eso tampoco quiere decir de que Dios no cumpla lo que prometió. Porque vemos que Ismael, a pesar de que fue una respuesta humana a una promesa divina, Dios no dejó de darle a Isaac una respuesta divina a una promesa divina. Pero Abraham nunca dejó de caminar con Dios. Abraham nunca dejó de creerle a Dios. Abraham nunca dejó de su mirada en el cielo. Por eso basta ya tú de criticar y mirar a otro. Quizás has leído tanto que te abruma la cabeza. No, que lo que otro dice es porque el lector dice que eso que dijo él refleja su interior y se muestra su exterior, pero yo no soy eso. Ten cuidado. Ten cuidado. Hoy Dios te dice a ti, ¿qué haces tú y cómo lo haces para agradarme? ¿Lo haces en tus fuerzas? Quizás tú hasta el día de hoy has diezmado porque te toca. Porque es que la Biblia dice que toca. No, basta. Hazlo por amor a Dios y dile, Señor, hoy yo me desprendo de esto humano para extender tu evangelio y lo hago por amor. Lo hago porque en ti hay bendición. Lo hago porque no espero nada a cambio. Abraham no esperó nada de Melquisedec. No le dijo, bueno, a ver, hagamos un trato. Yo te doy el diezmo del botín y tú me das el hijo que me prometiste. ¿Dice la Biblia? No, porque una vez sale Abraham de su encuentro con Melquisedec, pasa un tiempo, y después de que pasa un tiempo, no tenía descendencia. Entonces, haz tú las cosas por amor a Dios, y no haz las cosas esperando algo a cambio. Te invitamos para que tú compartas este video. Yo sé que es de bendición para tu vida. Compártelo con otro. Compártelo. Y no pelees conmigo. Mucha gente dice que el diezmo, no. Si lo hizo Abraham, que no estaba bajo la gracia, sino sale a su encuentro el mismo Cristo. Vemos que el mismo Cristo sale y recibe de Abraham y le bendice. ¿Cuánto más Dios lo hará contigo? Les esperamos, si Dios lo permite, el jueves. No queremos ser gravosos, no queremos ser canzones, pero espero que este tema sea de bendición para tu vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Juan Esteban, ¿qué querías decir tú? Escríbenos. Sí. El WhatsApp de 312 312 20
Sí. Aliento de vida, gmail.com. En YouTube buscan como Aliento de Vida y en Facebook Ministerio Internacional Un Aliento de Vida. Amén. Muchas gracias. Así que escríbenos al 312-312-2890 o alientodevidacol@gmail.com. Síguenos en YouTube. No estamos buscando un golden de oro, no. Compartir el mensaje allí, Aliento de Vida. Y en Facebook síguenos como Ministerio Internacional Un Aliento de Vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.